Y bueno, nosotros seguimos peleándola, ¿no? Esto es una cuestión muy particular en este tiempo que estamos atravesando. La realidad creo que atraviesa a todos los trabajadores en esto, no solo al docente. Por supuesto, con una cuestión ya organizada, pensada, diagramada, porque tampoco podemos andar dando vueltas por la vida, ¿no? Hablando sindicalmente, la situación de la provincia, bueno, nosotros seguimos reclamando reuniones que se van dando informalmente, algunas veces formal. En lo grupal no podemos avanzar mucho, en lo salarial, porque el gobierno tomó la determinación de avanzar mes a mes, y es entendible y no entendible, ¿no? Porque nosotros que vivimos la coparticipación sabemos cómo es el mecanismo que eso significa. A nivel nacional seguimos el reclamo, el ajuste, más allá que se visibilizó muchísimo la marcha de los universitarios, ante un achique casi a mitad de presupuesto. También en educación es lo mismo, porque al quitarnos el envío de Fondo de Nación del FONIT también es un achique, la provincia se hizo cargo de eso. Obviamente que el mínimo que atravesaba todo el país en este momento no lo tenemos. Cada provincia, cada jurisdicción está haciendo lo que puede. Ahí están marcando de nuevo las diferencias que existen entre Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, y es lamentable, ¿no? Porque comenzamos a mirarnos entre nosotros a ver cómo quién cobra más, quién cobra menos, cuando tendríamos que tener un piso mínimo como para poder entre todos ir progresando en nuestro salario básico, ¿no? Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con lo que hoy está haciendo Milei, ¿sí? Hoy uno ve una estabilidad. Además, escuchamos hace poco que vamos por el camino, uno habla de la reserva, y a una vez nos dijo acá un abogado muy importante, alguien de Buenos Aires, bueno, en realidad son muchas cosas que le interesan a 2 cuadras de la redonda de la Rosada, no mucho más, pero que obviamente en el fondo, obviamente que después termina impactando, digamos que va bajando y va impactando a la gente, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, por ahí miramos algunos precios, algunos subieron un poquito más, algunos se estabilizaron, en algunos casos bajaron, decíamos, parece que es el rumbo, parece que vamos yendo. Lo único que estaría faltando, que lo hablamos muchas veces acá con José, es el tema del sueldo. Porque después, o sea, quedó una estabilidad, pero quedó una estabilidad alta, que comparado con el sueldo, obviamente la gente está haciendo malabares que hoy, y está a la vista, es el que está pagando, digamos, el gasto, ¿no? El que está pagando este buen momento, si se quiere, que tiene el gobierno por lo que manifiesta, pero nosotros en el sueldo es el que no se ve reflejado. Y bueno, pero volvemos entonces, José, en esto está bien lo que vos planteás, es cierto que hay una estabilidad en los precios, la inflación comienza, sigue siendo 2 dígitos, está bien todo lo que vos planteás, es real, pero la gente cuesta que eso llegue y se refleje en el bolsillo. Exactamente. A ver, la devaluación de la moneda es embromada. Hay una estabilidad en los precios, pero hay una devaluación de la moneda. Claro. Y obviamente que va a tener mucha reserva, va a tener mucha espalda Milei, porque él comenzó a acumular dinero a costa de recortes y de remanente que él considera que no tendrían que ser. O sea,
lo de la luz, lo de la nafta, el transporte. Entonces, eso también indirectamente pega en el bolsillo. O sea, yo en vez de pagar un pasaje 100 pesos, estoy pagando un pasaje 1.000 pesos. Entonces, y obviamente, si no envío eso, si no coparticipo, volvemos al que lo que conozco, con un poco más de precisión, no envío lo que le corresponde a las provincias por el salario mínimo, por supuesto que voy a crecer. Si yo en mi casa cobro un salario pero no pago la luz y no pago el agua, por supuesto que voy a tener reservas, por supuesto que voy a empezar a manejar y obviamente que al liberar los precios y los trabajadores o la sociedad media no puede comprar, difícilmente puede aumentar. Van a empezar a haber ofertas en muchos, van a tener los hipermercados, van a tener reserva, acumulación de mercadería, porque hubo una época en que acumulaba mercadería, sabía que dentro de un mes o una semana, unos días, eso iba a triplicar su precio, por supuesto. Entonces, ahora comienza a haber cierto desgaste por vencimiento, por lo que fuese. No es tan sencillo lo económico, más aún en ninguna... nosotros vivimos en las provincias del norte, que son las más pobres, que viven de la coparticipación nacional. Si la coparticipación nacional no envía los fondos o las regalías que le corresponde, no vamos a poder discutir lo que tengamos que discutir, vamos a vivir el día a día. Por supuesto que no. Sí, te escucho. Te pregunto, José, ustedes, hablaba recién de que siguen pidiendo hablar y demás. ¿Cómo a eso llegaron a hablar de paritarias o no todavía? ¿Están conformes con estos parches, si se quiere, de aumento que pone el gobierno provincial en los sueldos? Creo que no sé si llegaron a hablar con ustedes, qué es lo que pretenden ustedes, qué es lo que hoy piden, digamos, salarialmente en porcentaje con respecto al sueldo de ahora. No, nosotros queremos seguir trabajando en el salario básico. No estamos conformes, por supuesto, con esta crisis, ningún salario alcanza. No podemos decir que no nos aumente, pero tampoco estamos conformes con el aumento que tenemos. Necesitamos más, porque nuestra moneda se sigue devaluando día a día. Por eso es que podemos tener salarios importantes, pero el valor en sí de la moneda no alcanza. No podemos llegar a los 30 días. Entonces ese es un problema económico que está afectando al bolsillo. Más aún con esto de los tarifazos que está existiendo, peor, ¿no es cierto? Nosotros, por lo menos en este momento, no tenemos despidos así masivos como están teniendo algunas instituciones del gobierno. El gobierno nacional, por supuesto, es un achique del Estado importante, pero sí tenemos algunos problemas en este momento de que hay familias que ya cuesta, en la ruralidad, que cuesta enviar a los chicos a la escuela, se cierran cursos, se cierran grados, y eso también es una chica. Hay compañeros que están en este momento, algunos suplentes que están perdiendo horas o cargos para que les perjudican, ¿no? Eso. Seguro. Tenemos un concurso próximo que comienza este sábado, en donde se redujo un 50% los cargos que están incluidos. Antes teníamos 10 cargos, 15 cargos, y ahora tenemos 5. Esto también habla. ¿Esto es para titularizar o para ingresar al...? Estamos hablando de primaria e ingreso a la docencia, o sea, la titularización, el tener cargo fijo, genuino, digamos, exactamente, no ser interino ni suplente. Comienza este sábado. Ajá, bien. Y si hablamos de números, Gea, ¿cuál sería hoy aproximadamente un salario digno para el docente? Y llegar a lo de la canasta familiar.
La última medición creo que estuvo 700, 800 mil pesos. Obviamente que eso de la canasta estamos hablando de 2 personas adultas y 2 menores. 773.385 centavos. ¿Cuándo el básico ahora o cuándo es de bolsillo de un docente actual? Ahí está, son 2 cosas distintas. Bien. El básico, obviamente que es lo que mueve toda la escala salarial. Y el mínimo, en la última vez que la provincia planteó como mínimo, estuvo alrededor de los 400, 380, 390. Claro. O sea que estamos bastante alejados de estamos hablando de un cargo, ¿no? De un cargo, no, se entiende, salario mínimo. Cuando hablamos de la canasta, estamos hablando de una familia tipo, ¿no? Una familia, 2 adultos, 2 menores. Para que se entienda. Sí. ¿Tuvieron problemas? Acá estoy leyendo un poquito la página de la ASP. ¿Tuvieron problemas varios docentes con respecto a la liquidación? Este código 632 complementario, me imagino que dice, docente provincial. Contar un poquito, porque la gente podría hacer su reclamo también de esta falta de liquidación. Sí. Ese 632 es lo que la provincia está pagando del viejo incentivo docente, ¿no? Ajá. Para hacerse acreedor a eso hay un decreto, ahora se me fue el número, sí. Hay un decreto en el cual dice que para hacerse acreedor eso tiene que estar o validado a través de lo que dice el estatuto y el régimen de permisos y licencia. Nosotros avanzamos en eso porque más o menos que si vos pedís o faltás, tenés 6 faltas en el año, 6 justificadas, 6 injustificadas, poder tener la licencia, pero si vos te querés adherir, en un caso práctico, ¿no?, a una medida de fuerza, corres riesgo de perder ese monto, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo que se está utilizando y por supuesto nosotros estamos haciendo el reclamo pertinente en ese sentido, más allá que hicimos un amparo a la justicia, ¿no?, para que esto no se convalide, bueno, pero son decisiones políticas, por supuesto. Bien. ¿Cómo sigue la agenda de la ACDP? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, la agenda, nosotros marchamos, estamos adheridos a la Central General del Trabajo, a la Confederación General del Trabajo, a la CGT. Marchamos el día 1, estuvimos en Buenos Aires marchando, y este 9 de mayo estamos adheridos al paro general, en reclamo de todos los trabajadores, primero por los despidos que están sufriendo muchos compañeros, segundo por la media sanción que tiene esta ley base, por los salarios, por lo que estuvimos hablando recién. Tenemos que seguir trabajando en eso, el gobierno no puede mirar al costado en ese sentido, por los salarios y bueno, obviamente por los tarifazos que estamos teniendo, así que... Entonces el próximo jueves 9... la ACDP se adhiere al paro nacional convocado por la CGT, ¿sí? Exactamente. Nosotros somos parte, somos sindicato de base, así que... ¿Tienen pensado una marcha acá en Corrientes? Y vamos a charlar sobre eso. La medida de fuerza a nivel nacional es paro general sin movilización, pero vamos a ver qué hacemos aquí en la provincia de Corrientes.